Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, pues agradecer a Cincro la invitación al evento, que ya es la tercera vez que estamos con ellos y la verdad que está siendo una colaboración muy fructífera. Lo que vengo a contaros es nuestra experiencia en el terreno y en la integración de proyectos sociales dentro de las compañías y cómo vemos que podemos sacar el mayor valor a través del uso de este tipo de tecnologías. Lo que hemos ido viendo a lo largo de los años es que las redes sociales que han supuesto una explosión en los últimos 4 años a nivel de consumo se han ido integrando cada vez más en las empresas y hemos ido viendo cómo aparecían noticias en grandes cuentas o grandes clientes de España en esta línea, ¿no? Pues gente que se pasaba directamente a herramientas de colaboración en el cloud, empresas que empezaban a vincular sus políticas de recursos humanos e incentivos al éxito en redes sociales, el uso cada vez más habitual de redes sociales empresariales como LinkedIn en el día a día de muchos de nosotros, tanto a nivel comercial como de recursos humanos, como de colaboración, y modestamente también pues nuestro propio uso dentro de Veris de las redes sociales, donde 3.600 empleados ya estamos trabajando en más de 200 grupos dentro de una red social interna, ¿vale? Al final, lo que hemos ido viendo es que esto ha supuesto una nueva forma de comunicación que ha ido permeando en las empresas. Esta innovación supone que cualquier empleado, en este caso, puede crear y difundir la información de una forma mucho más democrática que antes. La información ha dejado dentro de las empresas de ser una comunicación unidireccional de arriba a abajo y ahora se produce en todos los sentidos. Y esta bidireccionalidad de la información, lógicamente, provoca un diálogo. Ya no podemos emitir un mensaje sin esperar respuesta y hay que gestionar estas respuestas. De ahí sale este concepto del usuario prosumer, el que consume y produce información. Además, en las empresas, esta información no solamente se genera en las personas. Las empresas trabajamos con sistemas de información que tienen conocimiento y que comunican también con nosotros. Entonces, esta evolución y esta innovación implica que muchos de los sistemas que antes podían estar como islas separadas dentro de distintos departamentos, etcétera, pues dejan de ser útiles y tienen que empezar a interconectarse y hablar entre sí. Entonces, esta revolución se basa en la tecnología, pero al final lo que tenemos que ver es que está cubriendo necesidades sociales que todos tenemos en el día a día. Necesidades de comunicar, de compartir, de difundir, de trabajar en equipo, y que lo que está haciendo es cambiar nuestra forma de trabajar. Hemos dejado de basarnos ya en conceptos muy personales y muy basados en mi lista de tareas, en mi lista de to-do, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, a pasar en una gestión de actividad y de trabajar de forma individual a trabajar casi siempre en grupos de trabajo. Este cambio, que no es baladí, de cambiar de tarea a actividad y de individual a grupo, supone que esta conexión estrecha entre los equipos pues debe ser facilitada por todos los sistemas de información y por todos los miembros de la empresa. Al final, estamos viendo que las redes sociales ya han permeado totalmente a nivel de nuestros hogares. Aquí tenemos datos de abril del 2013, muy recientes, donde vemos que el 93% de los internautas españoles son usuarios ya de redes sociales, pero bajando esto un poco a lo que más nos interesa en un evento como hoy, que es el uso empresarial, el 65% de estos usuarios han contactado ya con al menos una empresa en redes sociales. Y no solamente nos quedamos en esto, sino que además un 25% han interactuado con empresas a través de redes sociales. Si bajamos estos números un poco más, vemos que la visión de los clientes es que las redes sociales empiezan a ser un canal válido para comunicar con las empresas. Y ahí tenemos el dato, por ejemplo, de que el 42% de los internautas ven que las redes sociales pueden ser un canal válido de atención al cliente, que el 30% lo ven como un canal de información y asesoramiento y que el 9% incluso lo ven como un canal de contratación y compra. Estos son los números de abril del 2013, pero si echáramos un poco la vista atrás, el crecimiento de estos números está siendo exponencial y muy alineado con lo que contaba Carlos anteriormente, con la incorporación al mercado de trabajo de las nuevas generaciones
para los que el uso del móvil, de las redes sociales o de estas nuevas tecnologías es algo nativo. Ya no es alguien que ha tenido que aprender a utilizar esto, sino es alguien que ha nacido con este tipo de tecnologías en la mano. Además, si nos vamos al otro lado, la visión de las empresas, y ya tenemos datos o series temporales con bastantes datos y bastante medibles, vemos que estos beneficios medibles que las empresas perciben se agrupan alrededor de 3 ámbitos principales. En las relaciones internas, es decir, la relación del empleado con el empleador, en las relaciones con los clientes, como hemos hablado anteriormente, y en las relaciones con los colaboradores. Y ahí tenéis los drivers en que las empresas están viendo beneficios medibles en cada uno de estos ámbitos. Principalmente incrementos de la eficiencia en marketing, en el lado de los clientes, reducción de costes, incremento de la satisfacción de usuario. Todo esto al final se traduce lógicamente en euros. A nivel interno lo mismo, incremento de la velocidad de acceso al conocimiento, la reducción de los costes de comunicación, reducción de costes de viajes, etcétera. Y abriendo las redes a mi cadena de valor, a colaboradores, partners, freelance, etcétera, pues un poco en la misma línea. Reducción de costes de comunicación, incremento del acceso al conocimiento, etcétera. Aquí es donde se está generando ahí el valor, pero no hay que centrarse solo en esto, sino que tenemos que ir dando pasos más allá y generando más valor del uso del software social a través de lo que llamamos la empresa conectada. Cuando una empresa realmente interioriza todos estos procesos y el uso de estas nuevas tecnologías, podemos empezar a hablar de que es una empresa conectada. En una empresa conectada, ¿qué sucede? Pues realmente las diferencias entre el negocio y la tecnología empiezan a ser difusas. Hay muchísima colaboración entre los departamentos de IT y los departamentos de negocio para utilizar de forma exponencial el uso de las nuevas tecnologías en la generación de valor. Estas plataformas sociales, al final, se convierten en el hilo conductor de la colaboración empresarial, en el sentido de que se convierten en el punto único de acceso a través del cual los empleados, los clientes o los colaboradores se comunican con la organización de forma natural. Lógicamente, es vital que esto venga acompañado por un mimo total del usuario y de la experiencia de uso de estas tecnologías en varios ámbitos, en que siempre tenemos que tener esta información disponible para los usuarios allá donde lo necesiten, el concepto del Internet Anywhere, y el concepto del Internet Anytime, que es el 24/7, el que en cualquier momento yo pueda estar conectado a mis sistemas de información. Además, el uso del software social va muy vinculado a 2 tendencias tecnológicas muy importantes que se están poniendo en valor en todas las empresas y que son 2 tendencias que también van a acompañarnos en los próximos años, como son el cloud computing, el separarnos totalmente de la infraestructura y el tener una capacidad infinita de dotarnos de sistemas de información bajo demanda, además, sin tener que hacer grandes inversiones, y el concepto del Big Data, que es que todo este diálogo interactivo va a generar un montón de información en la que hay un montón de valor y que tengo que ser capaz de analizar e interiorizar. Nosotros vemos esta plataforma social y Syncro es uno de nuestras apuestas en ese aspecto, como veis un poco en el gráfico, como centro de este entorno nuevo de integración de sistemas empresariales. Las empresas están llegando a este cambio un poco de paradigma tecnológico, pues además, según los estudios que, como os digo, vamos viendo, pues están teniendo beneficios medibles de negocio y sus indicadores de rendimiento empresarial van mejorando, especialmente la cuota de mercado, el diferencial del margen operativo, el liderazgo. O sea, esto realmente, ahí tenéis algunos ejemplos del 2010, son tan opinables como queráis, pero al final son tendencias que nos van diciendo que las empresas líderes en este tipo de tecnologías están consiguiendo diferenciarse en sus mercados con respecto a la competencia. ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad? Pues yo os diría que hay 3 palancas principales que deben ir alineadas y que permiten que las empresas utilicen de la mejor forma posible las tecnologías sociales.
La primera es la pura tecnología. Al final, como hemos dicho, es una innovación en la forma de comunicar, pero se apalanca mucho en la tecnología. Tenemos que estar al tanto de cuáles son las capacidades tecnológicas que tenemos disponibles en las empresas. Como ha comentado también Carlos, y suscribo totalmente, aquí el mercado de consumo nos ha pasado por encima a las empresas a nivel de innovación tecnológica en este tipo de ámbitos. Antes las empresas estábamos a un nivel tecnológico mucho más alto que lo que teníamos en casa, ahora es al revés. Tanto a nivel de dispositivos como de software, tengo una tecnología mucho mejor en casa que en el trabajo. Una segunda palanca es la cultura social. Al final la tecnología me va a dar una capacidad y una herramienta, pero tengo que ser capaz de integrarla y contextualizarla dentro de la cultura de la organización y de las formas de hacer que yo tenga dentro de mi compañía. Y apoyarme en procesos donde esta capa social aporte realmente valor para generar al final sinergias entre la tecnología y la cultura social. Y por último, no menos importante, no se trata de crear otra isla de información más, ya tenemos un montón de aplicaciones. No se trata de crear la red social a la que yo voy a tener que ir para hacer otra cosa más. Tengo que integrar mis sistemas y conseguir que toda la información esté en un punto único de acceso, y para esto la red social es perfecta, porque me va a permitir comunicar con la empresa a través de este tipo de tecnologías y hablar con los empleados, pero también puedo hablar con los sistemas. Es decir, los sistemas tienen que estar integrados en la red social para proporcionarme la información que yo necesito. Y es un agente más con el que yo debo poder hablar a través de un muro, por ejemplo. Mi ERP me tiene que hablar como un usuario más. Mi CRM me tiene que hablar como un usuario más porque tiene información valiosa para mí y yo tengo que ser capaz de interactuar con ella desde el mismo punto que yo le pregunto a mi compañero comercial como una propuesta. Además de estas tres palancas, es vital, en mi opinión, y en los proyectos de los que hemos ido trabajando con clientes, tener una visión sostenida en el tiempo. Aquí os pongo un poco el círculo virtuoso de la aplicación del software social y podemos empezar por cualquiera de los ítems, pero al final tenemos que ver que esto se retroalimenta en el tiempo y que yo puedo empezar con un piloto de montar una red social o con un estudio de monitorización de mi marca en Internet o simplemente con una consultoría de elección de herramientas. Pero lo que tenemos que ver es que estos proyectos sacan el valor de el diálogo interactivo por un lado, lo que os decía de que yo hable con mis empleados, con mis sistemas, etcétera, y genere información, y luego del análisis de esa información a través de sistemas de monitorización, etcétera, para inmediatamente retroalimentar mis redes sociales internas y generar más valor. Hay que crear un círculo virtuoso dentro de la organización para que esta mejora continua aporte continuamente y nos deje mejoras sostenibles en el tiempo. Aquí os doy algunos ejemplos que hemos ido trabajando. A continuación veréis ejemplos también concretos con Syncro. Todos los que vamos a ver están hechos con Syncro. Por ejemplo, con una entidad bancaria nacional lo que hemos hecho es una red social para clientes que implica la integración de este tipo de comunicación social a través de un muro en la banca online. De tal forma que yo voy a tener disponible a todos mis gestores del banco, a todos los que tengo asignados bien por oficina o bien a través de los distintos servicios. En la banca online voy a poder interactuar con ellos a través de un muro similar al que conocéis de una red social de usuarios como Facebook o similar, y voy a poder pedirles información, recibir información y canalizar toda mi comunicación a través de este único punto de acceso. Otro ejemplo, con CaixaBank, también en el mundo de banca, pero muy orientado a la generación de comunidad dentro de los clientes del propio banco. Esto es una red social para colaboradores donde Caixa actúa principalmente de facilitador para que sus clientes puedan interactuar entre sí y generar negocio. Es una plataforma para profesionales y clientes de Caixa donde ellos van a poder, mediante invitación de Caixa, lógicamente, pues hablar de oportunidades comerciales, oportunidades de colaboración, partners, alianzas, etcétera. Un tercer ejemplo, muy orientado a la comunicación interna, es Dash, que es una empresa de seguros. Y aquí lo que estamos haciendo es una red social para empleados. Hemos cogido el concepto de intranet y le hemos dado una vuelta con la ayuda de Syncro, ¿vale?, para meter todo este concepto de software social, de comunicación y de interacción
para que, además de que los empleados tengan todo lo que una intranet tradicional les proporciona habitualmente, tengan un punto central de interacción entre ellos, con sus departamentos, con sus grupos de proyecto y con la empresa en general, para a partir de ahí, pues como os digo, generar un mayor valor dentro de este tipo de herramientas. Y por último, como ideas finales, pues me gustaría que os quedarais un poco con esto. Las tecnologías sociales ya forman parte de nuestro día a día en casa y están para quedarse, y las empresas tenemos que ser conscientes de ello. Son herramientas tecnológicas, sí, pero si no se utilizan desde un ámbito estratégico y de integración con los sistemas, no vamos a ser capaces de generar ventaja competitiva. Hay que tener en cuenta que hay que alinear el uso de estas herramientas con mi estrategia, con mis procesos y con mis sistemas para que realmente consiga crear valor dentro de las empresas y no crear una nueva isla, un nuevo sistema separado del mundo. Esta visión que os digo requiere una comunicación muy estrecha y una colaboración entre las áreas de IT, de tecnología y las de negocio. Como cuarto punto, es vital tener al usuario como centro, bien sea mi usuario cliente o mi usuario interno, a través de la experiencia de uso. Es clave que esto entre de forma natural en los procesos y en la forma de trabajo de la gente. No podemos plantearnos megaproyectos que impliquen formaciones de 6 meses para utilizar este tipo de sistemas que ya estamos utilizando en casa. Y aquí hay 3 ámbitos donde cada vez más vemos que los usuarios esperan una respuesta muy clara, que es la simplicidad. No quiero tener que nadie me explique cómo utilizar este tipo de sistemas. La personalización, es decir, yo quiero que hables de mi libro, que me des los datos que ya tienes dentro de tus sistemas y los pongas a mi disposición. No quiero tener que investigar dentro de la herramienta. Y el acceso multidispositivo, es decir, ya vamos a romper un poco el discurso multicanal, donde al usuario lo trato de forma distinta en los distintos canales. Y yo quiero que pueda empezar un documento en el móvil porque voy en el tren, pero lo quiero poder acabar luego en el PC y quiero traspasarlo a mis compañeros o enseñarlo en un tablet, ¿vale? No quiero un discurso distinto en cada uno de los canales, sino una experiencia única de mi relación con mi empresa o con mi proveedor de servicios a través de estos dispositivos. Y por último, nos estaríamos perdiendo una parte muy importante de la película si no tenemos claro que toda la información que estos sistemas generan es de un enorme valor para la compañía, por lo que la monitorización y el análisis es algo básico que hay que plantearse desde el inicio de los proyectos, porque a partir de ahí me va a permitir establecer procesos de mejora continua y adaptar realmente la tecnología a mi día a día, a la cultura de mi organización y sacar el mayor provecho de este tipo de tecnologías. ¿Vale? Pues esto es todo.